María Constanza del Río, fundadora y directora de la ONG Nos Buscamos. Te quiero dar las gracias por estar acá. Desde el momento en que me enteré de esta ONG y lo que ustedes hacen, lo consideré tremendamente loable y quise invitarte. Así que gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y te doy las gracias en nombre no solamente de la Fundación Nos Buscamos, sino que de las víctimas y las mamás y los adoptados que recurren todos los días a nosotros. Hacer claro, hacer visible esta historia es muy, muy importante. Así que muchas gracias. Constanza, partamos desde el comienzo. Cuéntame qué es Nos Buscamos, cuál es su finalidad, cuáles son sus objetivos y cómo trabajan. Bueno, Nos Buscamos es una ONG legalmente constituida desde el 2014. Este año cumplimos 12 años, que es impresionante lo rápido que ha pasado el tiempo. Nace en abril del 2014 debido a que yo me entero que soy adoptada, entre comillas, adoptada, y me lo cuentan mis papás biológicos, o sea, perdón, mis papás adoptivos. Adoptivos. Mis papás adoptivos, ambos estaban vivos en ese minuto, en el 2012, 2 años antes del 14, y ellos deciden cuando cumplo 39 años, debido a unas discusiones que habíamos tenido, contarme la verdad, y la verdad era que yo no era hija biológica de ellos. Para mí fue eso un golpe brutal. Es como que te revelen una verdad que jamás, jamás pasó por tu cabeza. Es como que de un día a la mañana te digan que ya no eres hombre, que eres mujer. Así de... Porque tiene que ver con la identidad. Seguro. Tiene que ver con todo lo que tú habías pensado que eras, ya no es tan real. Eso me provocó una depresión, lo pasé súper mal. Me fui de viaje, literalmente me fui a China, a mochilear a China. Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. De hecho, una vez me preguntaron por qué te ibas a China, porque no encontré nada más lejos. Un poquito más allá y me empezaba a devolver. ¿En qué contexto de tu vida estabas en ese momento a los 39? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas casada? Yo estaba emparejada, estaba viviendo con una persona, mi pareja de esa época. Con él duré 7 años y en esa época era gerente de marketing de una marca de celulares de telefonía internacional. Yo vivía arriba de un avión. Ya. Estaba entre Toronto, Lima, Santiago y Argentina. Le pusiste un stand-by a todo eso y dijiste, tengo que hacer un viaje introspectivo en razón de lo que sé hoy día, digamos. O sea, fue tan... Cuando me entero, yo me estaba subiendo ese mismo día a un avión a Lima, tenía que estar unas semanas en Lima. Tuve que hablar con el director para Latinoamérica para explicarle lo que me estaba pasando. Y yo me acuerdo que Patrick se llama él, me dice, no tengo código para esto, me dijo. No sé cómo tratarlo, me dijo, tómate un par de semanas, trata de volver lo mejor posible, pero obviamente tenía que seguir trabajando. Al poco andar, renuncié. Al año y medio después, renuncié y me empiezo a intentar dedicar lo más posible a la fundación, que ahí me adelanté un poco. Esto fue en 2012. El 2012 me fui a China. En Australia hice escala, en Sydney, y ahí leí en un aviso en el diario, aquí el primer atisbo de magia, porque la ONG Nos Buscamos está repleta de magia y repleta de amor también. Somos una ONG que trabaja desde la empatía, desde la no violencia a nadie, ni siquiera a los traficantes de guagua. Nosotros tratamos de reunificar familias. ¿A eso se dedica? A eso se dedica la ONG. La ONG se dedica a reunificar familias separadas por el tráfico infantil para adopción. Es un nombre largo. En corto es, durante décadas en Chile se robaron bebés, o guaguas como se dice en Chile, para ser dadas en adopción al extranjero. Se vendían. Se robaban niños de hospitales públicos, de madres de escasos recursos, vulnerables, analfabetas, rurales, mapuche, para quitarlas, sacarlas del país y venderlas al extranjero. Y los niños se vendían sobre $15,000 cada uno. En esa época. En los años 70. No te puedo creer. Entonces, cuando hablamos de esto, hay mucha gente que a lo mejor va a escuchar este podcast, espero que sean muchas personas, y mucha gente va a tener sus propios juicios y sus propias opiniones acerca de la adopción. Pero les quiero aclarar al tiro que esto no es adopción, para que no se confundan.
Porque a mí me pasa cada rato, me dicen, pero es que el adoptado, es que esto no es adoptado. Tráfico infantil. Esto es tráfico de niños, apropiación ilegal de bebés y de niños. Es una vulneración de derechos impresionante hacia la madre, hacia la familia, hacia los hermanos de esta persona, hacia la comunidad. Entonces esto no es adopción. Cuando cada vez que tengan esa duda, digan, es que esto no es adopción. Adopción implica un proceso institucionalizado, ¿verdad? Legal. Tiene que Evidente. haber un juez, un cename, una fundación que entrega niños en adopción, donde va a haber un tema jurídico, donde va a decir Juan Pérez es adoptado por la familia, entonces la palabra va a decir el niño es adoptado bajo la resolución tal, de la ley tanto, etc. Correcto. Eso, la adopción legal, solamente es esa. Todo lo que no haya sido hecho de esa forma Es lógicamente ilícito. Claro, no existe la adopción irregular. Déjame linkear lo que estamos hablando ahora sobre lo que hace la ONG con tu propia historia, porque a los 39 tus padres te informan de que fuiste adoptada, pero asumo de que evidentemente durante tus 39 primeros años de vida tus padres nunca quisieron que tú te enteraras, ¿verdad? De otra forma te habrías enterado desde muy joven, como ocurre muchas veces con niños que son adoptados. Que los niños adoptados, a los niños adoptados se les cuenta que son adoptados, punto. Porque nadie está evitando el tema. De ahí mi pregunta. ¿Tu caso en particular fue de estos casos que me estás comentando? O sea, tus padres adoptivos, en el fondo... se apropiaron de una bebé en forma ilegal. Ya. Eso quería tenerlo claro. Sí, o sea, así... Sí. No lo pasaron a través del Sename, ni del hogar no sé cuánto, ni hay un papel jurídico que diga que mis padres me adoptaron. De hecho, yo para el Estado de Chile no soy adoptado, porque a mí me pasaron por la libreta, como se dice vulgarmente en Chile. Para todos los efectos, eres hija biológica de tus padres adoptivos. Exacto, porque en mi inscripción de nacimiento, mis padres adoptivos mintieron. Constanza... Dijeron que yo había nacido en la casa, en un campo que no conozco, que ni siquiera sé de quién es, en Olmué. Y con testigos falsos que tampoco sé quiénes son. Ellos testificaron ante el registro civil que yo había nacido en Olmué y que era hija de mi mamá adoptiva y de mi papá adoptivo. Durante tu juventud, tu adultez, ¿sentías algo? ¿Presentías alguna cosa? ¿Sentiste alguna vez este lugar no es mío? ¿No siento una conexión real con mis padres? ¿O no? Absolutamente. Ok. Sí, desde los 12 más o menos, desde la pubertad, todo me parecía demasiado extraño. Siempre me sentí como pescado de otra pecera. Pero siempre tuve la misma sensación de que yo era de ese lugar, te voy a hablar de esta ciudad, pero que no era exactamente esta mi calle. Como que yo era como de otra calle, sí, pero que era más o menos mi espacio, pero que no era mi espacio. Es una sensación que hemos comentado con otros apropiados y todas la han tenido. Todos han sospechado, han tenido esta sensación de no pertenecer. Lo atribuyeron, al igual que yo, a una etapa normal de la pubertad o del desarrollo. Todos piensan en algún minuto que son adoptados. Parece que no es así. Los que somos apropiados o adoptados somos los que pensamos eso. Al parecer los demás no. De hecho no es así, sí. No sé si te pasó a ti o no. Nunca me pasó eso, digamos. Además existe una incongruencia física. Hay una no parecerse a nadie. Correcto. Hay situaciones familiares que toda la familia comparte, menos tú. Voy a hablar de cosas que son mínimas, pero que son reales. Por ejemplo, en mi casa a todos les fascinan los mariscos. Y yo simplemente no me puedo acercar. No los puedes ni ver. No los puedo ni ver, me dan asco. Entonces yo decía, mi hermana hace los tragabros como placeres, mi papá comía piure, erizo, yo de verdad que hacía acá. Y hay tonteras, ese tipo de cosas, pero que eso, más otra cosa, tú decís, es muy raro, soy demasiado distinta en todo. En el caso de tus padres, Constanza, ¿qué los llevó a tomar esa decisión de hacer esto? ¿De apropiarse de un niño? Sí. Su infertilidad. Ellos, en ese momento, sí, ya. Tuvieron que... mis papás tuvieron una hija
Y en ese parto mi madre adoptiva tuvo complicaciones, casi se murió y perdió la capacidad De acuerdo. Es decir, tú ya tenías una hermana cuando llegaste a esa familia. Exacto. Perfecto. Tengo una hermana mayor, Ajá. 3 años mayor, que tiene síndrome de Down. Ya. Y ahí hay otra de las razones por las cuales yo creo que necesitaban a alguien más. Ya, entiendo. Perfecto. Tiene que ver con necesidades. Sí. Y aquí voy a ser súper crítica. Yo amo a mis papás adoptivos. Pero después de 12 años trabajando en la ONG Nos Buscamos, he visto un patrón, y se reconoce un patrón humano, que hasta lo entiendo, de necesitar niños en alguna familia. Ujú. Son muy mayores, ¿quién los va a cuidar cuando viejos? ¿Quién se va a hacer cargo del negocio? Ujú. Te estoy inventando. Sí. ¿O qué va a pasar cuando envejezcamos? Y entonces hay una necesidad de tener hijos, que aquí yo soy bien crítica con los padres adoptivos, cuando me dicen es que nosotros no podemos ser familia si no tenemos un hijo. Los niños no son objetos. Y eso es una de las cosas que vengo a decir aquí. Los niños no son objetos. Uno no se hace de niños para arreglar matrimonios, para mantener el negocio, para ver quién me va a cuidar cuando vieja o algo así. De hecho, ahí me hace ruido un tema del concepto de apropiación. Porque cuando hablamos de apropiación de niños, cuando uno se apropia de algo, uno se apropia de un objeto, ¿verdad? Exacto. Pero un niño no es un objeto, No, pues es un ser humano. Un niño se supone que tiene en Chile, se supone que es un sujeto con derechos. Por supuesto. Se supone, porque en Chile no digamos que se respetan demasiado. Es lo que dice nuestra Constitución. Exacto. Y hay una ley que sacaron a 4 años atrás, que es la garantía de los derechos de los niños. Que tuvieron que sacar una ley en Chile para garantizar los derechos de los niños, porque no estaban siendo garantizados. Pero eso es una conversación Seguro. mucho más larga. Pero a lo que voy acá es, pensemos en que los niños son sujetos de derecho, que tienen derecho a saber de dónde vienen, cómo se llaman, quiénes son sus familias biológicas, si pertenecen o no a alguna etnia, etc. Entonces, en razón de esto, tú tomas la decisión de dar un vuelco en tu vida y dedicarte 100% A la ONG. a la ONG, que básicamente lo que hace es procurar reunir niños que fueron, ¿cuál es la palabra? Apropiados. Apropiados, ¿ok? Traficados. Traficados, ¿verdad? También se habla de secuestro. Secuestrados, claro. Hay un montón de términos muy duros, pero que muestran la realidad. Cuando nosotros en Chile hablamos de niños, a la gente como que le da nervio, como que, ay no, pero si no es tan secuestro, si no fueron tan torturados. O sea, como que tratan como el típico chileno de eufemístico, de bajarle el color, que no, si no fue tan así. Fue así. Aquí se robaron, y el número ni siquiera lo hemos comentado todavía, se robaron miles de niños de hospitales públicos, de madres vulnerables. Solo en Chile. Solo en Chile. Miles. En mi caso particular, yo no provengo de un hospital público ni de una mujer vulnerable social o económicamente, pero sí ella fue vulnerable. Mi madre biológica fue vulnerable porque era menor de edad y la decisión la tomaron sus padres. De acuerdo. Es decir, el típico caso de apendicitis, donde realmente lo que Vergüenza estamos haciendo... social, le decimos Sí, nosotros. correcto. Que una familia simplemente no es capaz de enfrentar la maternidad de una hija menor de edad o de una pareja, y en vez de resolverlo tal vez a través del aborto, porque yo también soy defensora, lamentablemente hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que una mujer tiene y debe tener derecho a defender, o sea, perdón, a definir lo que pasa en su cuerpo. No lo definieron como un aborto, yo estaría abortada, no estaría aquí, lo entiendo perfectamente, y prefieren esconder el embarazo, mentirle a toda la sociedad, esconder a su hija en un convento de monjas, porque también obviamente la sociedad está involucrada, la sociedad chilena, mucho con el tema de los sacerdotes y monjas, y prefieren traumarla de por vida, porque quitarle una niña a una niña hace que esa mujer se transforme en alguien con un trauma que simplemente no puede superar. Sí. Ahora, quiero ir al contexto histórico de esa época, porque yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sospecha que esto ocurría, no tiene el conocimiento. O sea,
No sé Yo te diría que la generación actual lo ha visto en harta película, porque No, pero es que películas hay muchas. entre los adoptados y los apropiados siempre nos reímos porque Disney ha hecho millones con películas de entre Oliver Twist hasta Kung Fu Panda, porque son todos huérfanos. Porque Sí. es que esto es chistoso, pero cuando yo me enteré que era adoptada, Kung Fu Panda estaba como de moda y lo veía con los hijos de mi pareja en esa época y yo miraba al panda y decía, pero si obvio que es adoptado. Si es un panda y el papá es un ganso. Y esto es algo que tiene Sí, que ver po. con lo que me estás preguntando. Todo el mundo sabía que estaba pasando esto, Ya. pero se justificaba Ujú. en justificaciones de cada uno. Deja- Es mejor, perdón. Sí. Es que quiero ir al contexto histórico porque creo que es importante. En tu libro mencionas a un ginecobstetra de apellido Monkeberg. ¿Cuál fue el papel de este señor en esa época? ¿Estaba escudado por algún sistema institucionalizado de la época? ¿Cómo operaba esto? ¿Me puedes dar algunos detalles? En general, en mi caso particular, estuvo involucrado Gustavo Monkeberg Barros, que no es Fernando Monkeberg, para que la gente no se confunda, son hermanos. ¿Ya? Fernando Monkeberg es el que salvó a los niños de la desnutrición en Chile y yo siempre lo defiendo, ¿Ya? para que no se vayan a enredar. ¿De acuerdo? Este es el hermano. Él, Gustavo Monkeberg, era el director de la Clínica Santa María de obstetricia. Además tenía un hospital más popular que hacía beneficencia, que se llamaba la Maternidad Carolina Freire, que en teoría es donde supuestamente nací yo, porque todavía no sé dónde nací. Y él era contactado por la clase alta chilena, santiaguina, para deshacerse del problema de su hija, que se había embarazado. Gustavo Monker representa a todos los médicos que estuvieron involucrados en esto. Porque cada vez que hay un parto, o hay una matrona o hay un médico. En general, las mujeres no tienen a sus hijos en la casa, en general. Ujú. El tema de salud, los hospitales que se prestaron para esto, las matronas, los obstetras y las asistentes sociales de los hospitales, estaban todos coludidos. Era un ejercicio bien armado, no era algo que hacían una vez hicimos eso y solo fue una vez. Esto se hacía todos los días, durante años, en forma constante. En el caso mío particular, yo no nací en un hospital público, nací en teoría en un hospital privado, que sería la Maternidad Carolina Freire, que dependía de la Clínica Santa María. Y por lo tanto, Gustavo Monkeberg era un médico de ese hospital. Y él se prestó para traficar niños. En otras palabras, se constituyó una red de tráfico en la que el médico encargado se quedaba con niños de jóvenes que iban que iban, No, digamos, a tener el bebé, pero, digamos, para deshacerse del bebé, en el claro, fondo. y muchas veces, ¿cómo se obtenían a los niños? Es Les que, decían que los niños se habían muerto en el parto, tú eres joven, no te preocupes, sigue adelante, que esto no va, no te preocupes de esto. O simplemente les decían, no tienes opción, eres menor de edad, tu mamá y tu papá están afuera de la sala de parto y dicen que este niño se va a ir en adopción. Cuando usan la palabra adopción, decían adopción porque no podían decir apropiación, porque obviamente los padres que estaban a cargo de esta situación se iban a dar cuenta que estaban haciendo algo ilícito. en el fondo era una especie de win-win situation, en el sentido de que los padres decían, saquémonos este cachito Exacto. que le ocurrió a mi hija. Exacto. Y beneficiamos a una familia que muere y llora por tener un niño porque no pueden tener. Pero en esa suerte de transacción, ¿hay alguien que se está enriqueciendo? Sí, primero que nada, antes de la parte del enriquecimiento está la vulneración del derecho de ese niño. Ujú. A ese niño le borran la identidad, nadie le va a contar que esta mujer lo tuvo, en qué circunstancia, que era menor de edad, no tengo idea, no se va a saber esa historia, menos va a saber algo del papá biológico. Va a ser cambiada de brazos, es como un objeto de nuevo, y de un plumazo le van a poner una identidad nueva, un apellido nuevo, un nombre nuevo, se va a ir a vivir a otra ciudad o a otro barrio, y aquí no pasó nada. Que fue justamente lo que te ocurrió a ti. Exacto. Tal cual. Y en esa apropiación de niño, aquí lo más grave, para que la gente entienda, es que como me borraron mi identidad, cuando yo traté de volver hacia atrás, no existía nada. No era que hoy, mira el papelito, hay que buscarlo al registro civil, o hay que buscarlo al hospital, o tenéis que contratar a un abogado para que desarchive una causa, para O que no tenéis sé que qué. viajar a otro país porque hay archivos que se Porque fueron hay para algo. allá. Aquí no Nada. había absolutamente nada. De hecho, mis padres adoptivos, cuando me cuentan y cuando pasan un par de meses, un año,
Ahí recién se vienen a dar cuenta de lo que hicieron y que no había vuelta atrás. Y se arrepintieron. Se arrepintieron de no haber preguntado más, de no haber guardado, por último anotado en un papelito, en un cuaderno, alguna información. Porque en algún minuto la supieron. Pero su ansiedad de tener ese hijo era tan, porque como tú dices, el win-to-win, este obstetra o estos abogados se aprovechaban de la ansiedad de esos padres por tener hijos, angustiados, o sea, ya no daban más, y la angustia de los biológicos de deshacerse, de los abuelos, generalmente eran los abuelos. De dos dramas familiares ellos usufructuaban, o sea, ellos Entonces, ganaban dinero. Primero, claro, está la parte de la apropiación, que se borra, no hay ni un archivo, no hay ni una identidad, no hay nada, y además está el enriquecimiento, porque Gustavo Monkeberg recibía dinero por hacer esto, no lo hacía por bolitas de dulce. Porque cuando yo nací, que nací en febrero del 73, antes del golpe, estaba todavía el presidente Allende, había Congreso, y el obstetra Gustavo Monkeberg Barros era diputado de la República. Era diputado en esa época. O sea, aquí si quisiera seguir así como un juicio en contra del Estado de Chile, cosa que no voy a hacer, que no tengo tanto tiempo, yo podría llegar hasta las últimas consecuencias, porque el traficante, el que me vendió, el que me traspasó, era diputado de la República. Él era obstetra, él atendió mi parto y además era diputado. Por lo tanto, me consta que trabaja de las dos cosas. Ya. De obstetra y de diputado de la República. Entonces, claro, de perseguir se podría perseguir hasta la última instancia, pero algo que la ONG nos buscamos junto con el directorio, porque yo no soy solita aquí, nosotros optamos por acompañar a las personas en informarles que se pueden hacer demandas contra el Estado. Hoy día está ¿cómo se dice? Una agencia de abogados, ¿cómo se llaman agencias? Un bufete de abogados, que es Ciro Colombara, que está a cargo está interponiendo querella y denuncia en contra del Estado de Chile, porque aquí hubo agentes del Estado. Porque aquí, de nuevo, mucha gente dice, pero agentes del Estado, los derechos humanos, ya de nuevo se pusieron a hablar de la misma tontera. Eso es lo que dice el 50% de los chilenos, por lo menos. Agentes del Estado no son solamente los militares. Agentes del Estado son las personas que trabajaban para el Estado de Chile, que recibían un sueldo por parte del Estado de Chile. Y ahí caben todos los jueces que trabajaban para los juzgados de familia y de menores, los médicos que trabajaban en hospitales públicos, las matronas que trabajaban en el hospital público, las asistentes sociales que trabajaban en el hospital público. Por lo tanto, son agentes del Estado. Para continuar haciéndote hartas preguntas que tengo, pero desde ya te quiero preguntar, para sacarlo del camino, digamos. ¿Lograste tú encontrar a tus padres biológicos? Sí. Volviendo a la historia atrás, mis papás me cuentan en el 2012, me voy a China, en Australia. Yo, de pura intuición y magia, me tomé un ADN en Australia, de un banco mundial de ADN, que en esa época era carísimo. O sea, costó como $250, que era mucha plata para mí. Y me lo hice en Australia y lo mandé a Estados Unidos, que era el laboratorio en Estados Unidos. Volví a Chile, de China volví a Chile, y en Chile ya empezó a ver los resultados. Hasta el día de hoy es una app en tu celular, donde todas las personas que se han tomado esta muestra de saliva, porque de saliva es súper, lo puedes hacer en tu casa, te mandan un tubito y un hisopo y lo haces en tu casa. Todas las personas que se lo hacen, que se han hecho esta misma marca, que se llama MyHeritage, que se lo han hecho y comparten ADN contigo, te aparece. Y súper fácil, es de colores, es como Facebook. Wow. Es súper amistoso de entender. Excelente y de leer. servicio. Excelente servicio. No es como cuando uno se hace un examen de sangre en el hospital y y son puros números y lo tiene que ver el médico para que te lo describa. No. Aquí el tema es así como... Amigable a morir. Absolutamente. Y a mí me apareció un 2% con un gringo que vivía en Estados Unidos. Ya. Y yo así como, ¿cómo llegué a Estados Unidos? ¿Cómo llegaron mis genes llegaron a Estados Unidos? Y los otros primos muy lejanos eran de Suecia. Este era el 2012, claro, 2012. Yo el 2014 levanto la fundación, ahí quedó mi ADN. Porque yo dije, con un 2% no llego ni a la esquina, uno le puede mandar como mensajito, el gallo me respondía cada 3 meses, hola, sí, parece que somos primos, pero él tampoco entendiendo mucho. Se llama Alexi. Y el 2014 aparece Ciber Chile, yo seguía trabajando en una empresa, yo ahí ya estaba con una empresa propia, yo me había salido de la telefonía, porque necesitaba más tiempo como para investigar.
Yo de verdad, yo ando en moto y me daba vuelta en moto por Santiago y decía, ¿dónde voy a preguntar por mi antecedente? ¿A quién le pregunto? ¿A los carabineros, a la PDI, al presidente? ¿A quién le voy a preguntar de esto? Voy al registro civil. Fui varias veces al registro civil central y la niña me decía, pero ¿cómo te busco, po? ¿Qué? Yo te puedo decir que tu nombre es Constanza del Río Moreno y tu ruta es el 12 millones, bla, bla, bla. Y me pasaba el acta de parto, que fue lo primero que fui a buscar al registro civil, y no hay. No, tú no tienes acta de parto, tú fuiste registrada con testigos en Olmué. Y me pasó el papel. Se lo mostré a mis papás, los dos no tenían ni idea quién eran los gallos que estaban ahí. Me dijo, sí, es que esto lo hizo tu abuela. Y mi abuela obviamente falleció hace cerro de años. Y yo decía, ¿cómo busco, cómo sigo buscando? Y era una ansiedad bien angustiante. Estuve con depresión, estuve así súper mal porque despertaba todas las mañanas preguntándome, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? ¿Estás en Santiago? ¿Estás en Osorno? ¿Estás viva? O sea, Claro. yo hablaba con ella así como con mi mente. Y el 2014 aparece una noticia en Ciber Chile, que es un medio de comunicación independiente en Chile, con Gustavo Monquever Barro y sacerdote Gerardo Giovanón traficando guagua en la clase alta. Y dije, tate, aquí está involucrado el mismo. Y ahí yo me acuerdo que llamé a la Mónica González por teléfono, me comuniqué con ella y nos juntamos al día siguiente. Le conté mi historia, me dijo, me han llamado un montón de personas, vamos a sacar una segunda y una tercera parte en Ciber, ¿quieres ir en la segunda? Vamos, y salí en la segunda. Y ahí fue cuando yo levanto la ONG Nos Buscamos, aprovechando ese vuelo como de acción, como ya me tengo que mover, ya tengo la energía suficiente para hacerme pública. Yo no era una persona pública. Como muchas problemáticas que se han levantado gracias a Ciber, ¿eh? O sea, No, Ciber es impresionante. Sí. O sea, Ciber ha hecho un cambio radical en la forma de informar en Chile. Sí. Y ahí salgo en el segundo capítulo, como quien dice, y yo ahí ese día, yo soy de profesión diseñadora gráfica, y levanté una página web con mi Leito, con mi IT, que hasta el día de hoy trabajo con él, con Leo Cabrera, que es un máximo de los USACH. Y me dijo, ya, vamos, me dijo, yo te hosteo, te levanto, yo te programo, yo te hago todo, pero ojalá podamos encontrar a alguien. Me dice. Si encontramos a una persona, yo con eso me voy por pagado. La historia, la voy a contar al final de la historia. Hoy día llevamos más de 700 reencuentros. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas personas han logrado reencontrar? 700. 700, es muchísimo. Son 700 adoptados con sus 700 mamás. Increíble. Es mucho trabajo. Increíble. Y yo estuve la semana pasada hablando con el Leo, estamos trabajando en un proyecto y le digo 700, creo que 702. Y cada vez que le cuento, Leo es súper emotivo, se pone a llorar. Y me dice, es que yo pensé que de verdad no íbamos a encontrar a nadie. Y dije, con uno yo ya me doy por pagado. 700 familias. 700 seres humanos han encontrado su familia y han logrado entender mejor qué fue lo que pasó. 700 mamás lograron reencontrarse, no físicamente, pero al menos en forma virtual con sus hijos, porque lamentablemente casi todos estos 700 están fuera de Chile. Y no todos, por vivir en Suecia o vivir en Holanda, son millonarios. Son personas normales que tienen trabajos normales, como tú y yo, y que no nos alcanzan las lucas para agarrar a todos mis hijos y a toda mi familia y partir a Chile a ver a mi mamá, porque eso es, estamos hablando de $10.000, o sea, un pasaje hoy día sale más de $1.200. Sí, pues. Entonces ahí también estamos buscando alianzas con líneas aéreas para Constanza, ayudar. disculpa. Estamos hablando de 700 niños chilenos. Chilenos, nacidos en Chile, que fueron sacados del país. Sacados del país. Y enviados al extranjero. Son más de 700, son muchos más de 700. Sí, eso te lo quiero preguntar. Si tienen algún número más o menos así estimado de cuántos fueron. Pero ya, han reunido 700 niños que fueron, ¿verdad?, secuestrados, y esos 700, la mayoría, fueron enviados fuera de Chile. Sí. O sea, habían personas de otros países que pagaban por un niño. Exacto. Y ese niño se lo entregaban acá en Chile. Hasta el día de hoy, el negocio de la adopción, porque yo estoy a favor de la adopción local, pero no a favor de la adopción internacional. Porque una cosa es que te saquen, te muevan de familia, pero otra es que además te muevan de cultura, de región, de continente. Esa es mi opinión personal a todo esto, no es algo de la fundación. Estoy absolutamente a favor de la adopción y que los niños todos merecen y tienen derecho a vivir en una familia, pero sin borrarle su identidad. Si el niño que van a adoptar ya tenía un nombre, Pedro González, se sigue llamando Pedro González.
aunque tú eras de otros apellidos. Él tiene una identidad y no debiese ser borrada. Yo sé que estoy años luz y que esto es una idea muy, muy avanzada porque los niños ya tienen su identidad. Ellos debiesen saber quiénes son sus papás, cómo se llaman sus mamás, su papá, etc. Bueno, el tema es que en Chile sacaron 25.000 niños, eso es lo que dice la PDI. No te puedo creer. 25.000 mamás, quiero que se hagan la imagen cerebral. 25.000 mamás pariendo 25.000 niños. 25.000 partos donde hubo obstetras, ginecólogos, matronas o matrones a cargo de estos partos que se robaron a los niños. Es así de grave. Aquí nadie estaba tratando de salvarlo de la pobreza porque esa mamá era narcotraficante o porque esa mamá era una mala mamá. Esa mamá era pobre, punto. Y ella hacía lo que podía con su pobreza. Pero a todas estas mamás les quitaron sus guaguas porque eran presas fáciles de quitarle la guagua. Nadie las iba a defender. Estábamos además viviendo en dictadura, o sea, pongámosle además obviamente el paraguas a la dictadura. Por supuesto, el contexto histórico. El contexto histórico, social, económico político y de violencia que había en ese minuto. Estas mamás no podían ir a Carabineros a alegar que le habían quitado una guagua. ¿De qué rango de fecha estamos hablando más o menos? ¿Dónde fue el grueso de esto? Esto fue grueso, parte el 74. ¿Ya? Y termina el 2000. Aquí los que van a escuchar, esto fue durante la dictadura. Cae el gobierno. Más de 10 años después de caer y después cae el gobierno militar o la dictadura militar. Pero los jueces que hacían esto no cayeron con el dictador, pues sino cambiaron a los jueces. El Poder Judicial, como siempre se ha dicho, es independiente. Y es tan independiente que hace lo que quiere. Por lo tanto, así de independiente, los jueces siguieron en un negocio muy lucrativo. Porque si tú dices $15.000 cada guagua, sacáis unas 3, 4 guaguas a la semana, te hiciste millonario. Estamos hablando de 25.000 guaguas. Y tenemos casos de apropiados que fueron adoptados en Estados Unidos, que fueron de $115.000 porque eran mellizos. No te puedo creer. Estamos hablando de un nivel de plata superior a ti, a mí y a cualquiera que nos esté escuchando. O sea, $15.000 hoy día son 15 millones de pesos, más o menos. Pero en esa época eran... Más del doble. El otro día estuvimos averiguando a través de unas páginas de internet. Con esa plata se compraban 2 casas. Para que llevemos a proporción... Era el quíntuple, no sé. ¿Cachai? Es como que hoy día habláramos de 300 millones. No sé. Muchísimo. Estábamos hablando... Era un nivel de plata muy, muy alto que corrompía a cualquiera. ¿Tú sabes cuánto pagaron tus padres adoptivos? No, Ellos dicen que no pagaron. Ah, ya. Pero todos los papás adoptivos dicen que no pagaron. Pero me consta que sí, porque Gustavo Monkever... Yo, de hecho, no me iba a quedar en Chile. A mí me iban a mandar a Perú. Ya. A Lima. Y nosotros tenemos una fundación hermana en Lima y allá los padres adoptivos dicen es que a nosotros nos dijeron que teníamos que pagar $10.000, $15.000 por los documentos, porque el pasaporte, porque la manutención de la madre, que jamás se hicieron cargo de la manutención de nadie, y que el parto había salido un montón de plata. Entonces ellos, haciéndose un poco los suecos, como se dice, un poco los tontos, diciendo, no sé, yo no sé nada, a mí me cobraron y yo pagué. ¿Cachai? Entonces, Gustavo Monkever Barros sí cobró plata y todos los médicos, jueces, asistentes sociales cobraron grandes sumas de dinero. No fue una donación para mantener un hogar de niños, no. Constanza, en un momento mencionaste a un sacerdote también. Ah, sí, pues él es Gerardo Joanón. ¿Gerardo? Joanón. Se hizo famoso en Ciber Chile. ¿Ya? Por andar traficando guaguas junto con Gustavo Monkever en la clase alta santiaguina. Pero él no estuvo metido en mi caso. ¿Ya? En mi caso, otro sacerdote, José Luis Cerón. ¿Cuál era la función de estos sacerdotes en esta ecuación? Los sacerdotes en general, no solamente en la clase alta chilena, sino que debido a que están metidos en todas las clases sociales, actas sociales de Chile, son los psicólogos, los consejeros, los que deciden cómo arreglar una situación. Una especie de orientador. Es como orientador, claro. Es como estas cosas como de la niñita se quedó embarazada, ¿quién la muere? Sí, vámonos con el cura. Vámonos con el sacerdote. Claro. O
se quedó embarazada, no es tan adolescente, se casan. Se casan y los santos sacramentos y se acabó el problema. Y después la guagua es 7 mesina. Y también está coludida con un médico, porque tiene que inventar que la guagua nació de 7 meses. Entonces los sacerdotes, las monjas católicas y de otras religiones, los mormones también están metidos, son como los consejeros espirituales de muchas personas. Entonces, donde primero van es al sacerdote. Correcto. Entonces, él es el que hace el nexo. No te preocupes, yo tengo un amigo médico, voy a hablar con él a ver cómo resolvemos. Era una red de corrupción. Hoy día se habla de asociaciones ilícitas. Está muy de moda la palabra asociación ilícita por el tema del narcotráfico y todo. Porque al igual que el narcotráfico, los traficantes de guagua tienen jerarquías. Está el jefe de la cabeza, que podemos hablar de Ana María Elgren, por ejemplo, viva, que vive en la ABS hoy día, todavía está viva, tiene como 99 años, pero sigue viva. Ana María Elgren tenía un séquito de asistentes sociales, que son alrededor de 15, que se dedicaban a ir al terreno, a los hospitales públicos, a captar guaguas, a captar mujeres embarazadas en situación vulnerable, angustiadas porque no tenían pareja, porque eran menores de edad, porque no tenían plata, porque es la tercera guagua y ya no saben cómo la van a mantener, porque aunque estén casadas y tengan pareja, en los 70, acá nos metemos en otro tema, la anticoncepción no existía, porque era pecado. Yo no sé si la gente que escucha esto sabe, pero en los años 70 tomarse una pastilla anticonceptiva era un pecado mortal en los círculos católicos. Sigue siendo un pecado. Y además no habían. Por lo demás, y si es que habían, eso eran carísimos. Se crearon no tantos años antes, o sea, era relativamente nuevo. O sea, yo tengo 52 y yo tomé anticonceptivos cuando tenía 22 años, que eso tiene que haber sido el año 90 y... No me acuerdo, 93, ponte tú. Y eran difíciles de conseguir. Uno iba a la farmacia con un poco de vergüenza y la niña que te los vendía te pegaba la mirada así como, Imagínense esto mismo. Yo era universitaria, con harta personalidad, igual me daba como nervios. Imagínate esto, en los años 70, una mujer vulnerable de escasos recursos que no tenía no se entregaba los anticonceptivos en los consultorios, real. No existían, los condones tampoco, eso era de prostitutas, un poco menos. Entonces, obviamente las mujeres se embarazaban, porque era normal. Y cuando se embarazaban estando en pareja, y ya iban en la tercera o la cuarta guagua, eran presas fáciles de estas asistentes sociales de las que te hablaba. Y por eso hablo de asociación ilícita. Hay una jerarquía. Además, estas asistentes sociales tenían unas cuidadoras, que eran unas mujeres a las que les pagaban 4 pesos, para que cuidaran a las guaguas mientras les sacaban los papeles y compraban los pasajes y salían fuera de Chile. Toda una red sumamente organizada. Muy bien aceitada, ilícita. Muy bien pagada, muy organizada, con direcciones, con casas, con compra de pañales, con compra de ropa. O sea, quiero que se entienda no como... Ay, pero es que ese día decidieron hacerlo. No. Aquí tenemos historias como, por ejemplo, una vez en Lota, se nos acerca una señora como de mi edad, un poquito mayor que yo, y me dice, es que yo era la matrona más joven del hospital de Lota. Y nosotros no entendíamos muy bien para dónde iba con el comentario. Y nos dice al final, era la que corría con la guagua. Porque yo era la joven, la que estaba haciendo la práctica, que no sé, por haber tenido 22 años. Entonces le pasaban una guagua dentro de un Moisés, que tenía más cara de, como para esconderlo, porque era como una especie de bolsa con cierre Leclerc, para que no se viera la guagua dentro. Y ella era la que tenía que correr desde la sala de maternidad hasta la puerta de atrás del hospital de Lota, donde la estaba esperando un taxi, y le pasaban la guagua a una persona que estaba en el taxi y se iban. Si ustedes acaban de imaginar esa imagen, es de película. Por supuesto. Eso no es salvar a un niño de la pobreza. Eso es traficar guagua con el propósito de venderlas y que salieran del país lo antes posible. Entonces, lo que hace la Fundación, volviendo a la pregunta inicial, es ayudamos a esas guaguas que hoy día son adultos, porque no trabajamos con niños, no trabajamos con menores de 18, a encontrar a sus familias de origen y encontrar sus raíces, hacer comunidad, que nos hemos dado cuenta que es muy importante. Los apropiados los tenemos en grupos de WhatsApp según el idioma, porque son 23 los países que recibieron niños chilenos, que eran entonces los que hablan belga, entre ellos, los que hablan inglés, los que hablan alemán, los que hablan francés, holandés, sueco, etc.
hacemos comunidad para que entre ellos también compartan lo que ellos sienten, lo que les pasa hoy día, cuando ya han encontrado su familia y se apoyan porque están buscando todavía están buscando. Y lo que nosotros nos dedicamos el 100% del día es a investigar. Somos como investigadores privados. Pero la gente cree que somos psicólogos porque nos cuentan sus penas más terribles. Constanza, la verdad es que me cuesta trabajo pensar en una situación más grave que esta. O sea, no solamente estamos hablando de lucrar con una situación de legítimo oportunismo, sino que estamos hablando de lucrar con el sufrimiento de familias y con lo más importante que tenemos que es la infancia. Y tus hijos, que te quiten a tus propios hijos. Es que es en demasiados niveles. Claro, es horroroso, ¿ya? Mi pregunta es, porque si hay alguien que sabe esto, te lo puedo preguntar a ti. ¿Alguien ha respondido ante la justicia? Yo levanté una denuncia por tráfico infantil porque denuncié a una asistente social que encontré viva, con archivos en su casa, que es Telma Uribe Ortega, que trabajaba con Ana María Alegre, el año 2018. Hace no mucho tiempo. Claro, con el ministro Mario Carroza. Uh-huh. El ministro Mario Carroza investigó un tiempo y luego le pasó la investigación a un juez que se llama Balmacea, se me olvidó el nombre, porque hizo un pésimo trabajo, tuvo 6 años la causa y salió hace 2 años atrás en El País, en el periódico español, diciendo que él no encontraba ningún delito en esto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque son jueces, son abogados. Los jueces de la Corte Suprema son jueces. Y entre jueces no se meten en cana. No se pisan las togas entre ellos. Después de Balmacea fue sacado de la causa después de su brillante comentario en la prensa, que yo creo que lo hizo para que lo sacaran, porque definitivamente a él no le interesaba, no tenía ni una voluntad de hacer absolutamente nada. Cerró de las 1000 causas que tenía abiertas en el rol de la causa, que es el 1044, cerró 650 de un plumazo. Así como, no, cerró. Después de él tomó la causa Alejandro Aguilar Brevis, que la tiene actualmente, en la misma Corte de Apelación, en la misma causa, en el mismo rol de causa, y él está extraditando a una jueza desde Israel a Chile por tráfico infantil, por haber sacado niños del país en forma ilegal. Metió preso a 2 de sus colaboradores y eso es lo único que ha pasado hasta el minuto. Es decir, nada. Casi nada. Muy poco. Los traficantes de guagua y las traficantes, algunos todavía están vivos. Por ejemplo, Esmeralda Quesada, que de hecho la entrevistaron en algún medio de comunicación y ella ni siquiera lo negó. Porque no lo niega, pero dice que lo hizo todo legal. ¿Ok? No sé qué va a pasar. Lamentablemente, judicialmente, el Poder Judicial es independiente, todo es secreto, no se puede ver, no se puede activar. Todo es como un gran tabú, no sé. Y lamentablemente, nosotros no lamentablemente, pero nosotros trabajamos en forma colaborativa con ellos, ayudándolos, pero hoy día nos están haciendo trabajar el doble, porque nos dicen, ¿tienes algo del caso X? Nosotros tenemos una base de datos digital. Tenemos un software en el cual invertimos hace un par de años atrás, donde queda todo registrado en bitácora, electrónico, digital, no es tipiado, impreso y cosido como lo hace el Poder Judicial actualmente, que lo encuentro de otro siglo. Entonces ellos nos están pidiendo información a nosotros y nosotros estamos colaborando con ellos lo más posible. A pesar de que no hayan culpables y que no haya nadie preso, porque creo que por allá va la pregunta, nosotros seguimos colaborando con ellos y seguimos recomendando a las personas que vayan a hacer la denuncia. Cuando la gente llega a nosotros tenemos 9 pasos, que los mandamos impresos, se los mandamos por WhatsApp. Uno es registrar el caso, ir a buscar tus actas literales al registro civil y hacer otro tipo de cosas, y hacer la denuncia y hacerse el examen de ADN de MyHeritage. Nosotros, gracias a este examen de ADN y gracias a la alianza que tenemos con MyHeritage, ellos nos entregan en forma gratuita los kits. Ellos son de un laboratorio que está en Estados Unidos. Gracias a ellos podemos seguir funcionando, porque sin el ADN no podríamos hacer nada. Claro. Porque la investigación judicial
se va a topar con las mismas trabas que tenemos nosotros. Ajá. Nadie quiere decir nada, están todos muertos, nadie se acuerda. Los hospitales donde nacieron los niños se les quemaron y se les inundaron todos los archivos, porque esta cuestión es ridícula, porque la excusa perfecta es que no hay archivos. Todos los hospitales de Chile, todos, se quemaron y se inundaron. O sea, es como, no les creo, perdón, pero no les creo. De hecho, una matrona que estuvo involucrada en uno de estos casos me dijo, sí, no, si los archivos se quemaron. Y nosotros, ¿pero cómo? ¿Es posible que todas las maternidades se quemaron? Me dijo, no. Y lo hizo literal frente a nosotros. Tomó un papel y prendió un encendedor. Se quemaron. Se quemó ese archivo. No es que se haya quemado el archivero completo del Hospital Barro Se Luco. quemaron los archivos. Exacto. Los archivos Destruyeron en el mismo minuto que nació la guagua y se hizo el documento, quemaron o destruyeron el acta de parto para eliminar toda pista, para volver atrás. Entonces el juez se encuentra con los mismos problemas. Hoy día existe un servicio médico legal que hace unas pruebas de ADN que tienen un atraso de 20 años, que solamente pueden confirmar maternidad o paternidad, pero si nosotros dos somos hermanos y nos hacen el examen, nos van a decir que no somos padre ni madre. Eso es lo que puede decir el examen del SML. El examen de MyHeritage entrega hasta 8 parentabilidades. Imagínate. Entonces... Hay algo con lo que trabajar desde el principio. Exacto. Y es así como yo encontré. Este 2%, vuelvo atrás, el 2% de la Alexis. Ciber Chile levanta la noticia, yo levanto la ONG, nos volvimos locos inmediatamente porque nos sacó la segunda en la portada. Yo no era una persona pública. Yo no iba a podcast ni a la tele ni a ninguna parte. Yo trabajaba nomás. Y empecé a ser una persona pública donde además de salir mucho y exponerme mucho, yo me exponía porque quería a ver si mi mamá o mi papá me reconocían. Así era como muy... Cuando me trataban de maquillar, ponte tú, salgo en un programa, salí súper maquillada y dije, nunca más me maquillan porque quiero que me vean como con las ojeras, ¿cachai? Para ver si me reconocen como por lo que soy realmente. Yo, mi rostro. Esa era mi esperanza. Y de hecho así fue. Mi padre biológico me vio en la tele. Pero como es medio pavo, no me reconoció. Y somos iguales. Pero él se registró en la base de datos, se metió a la página y se registró y puso sus antecedentes y todo. Pero era tanta la carga de trabajo que tuvimos los primeros 2 años, que éramos puros amigos trabajando en el comedor de mi casa con computadores prestados, o sea, 0 recursos. Recibíamos alrededor de, no sé, recibimos 1000 casos el primer año. Muchísimo. Imposible de leer. O sea, imposible de leer. No, ni una posibilidad. Entonces, bueno, seguimos adelante y empezamos a resolver casos. Y eso está en el libro, que hoy día yo te traje para que se pueda rifar. Sí. El libro cuenta también esta historia. Y yo ya en un minuto, para encontrar a mi familia, que yo encontrábamos casos, íbamos a la tele, nos juntábamos con el ministro de Justicia, yo dando palos de ciego porque yo no estudié nada que ver con derecho, no tengo nada que ver, me cargan los abogados y de verdad que me caen mal porque enredan todo lo que no debiese ser tan enredable, ¿cachai? Y resulta que, digo ya, por el lado papeles no voy a encontrar, no, encontré esta acta sin acta de parto y me fui por el ADN. Y viajé a Estados Unidos a tratar de encontrarme con este 2%. Me encontré con el 2% con Alexis y Alexis finalmente me dice que él no era chileno, que él había nacido en México, que vivía en Estados Unidos, que su papá era gringo, que era norteamericano, pero que su mamá era chilena. Por lo tanto, para mí fue un golazo, porque tenía que irme por una pura línea para arriba. Ya hay un nexo ya directo. Entonces empecé a hacer el árbol genealógico de su mamá, y Graciela, que era la mamá de Alexis, el papá de Graciela era Santiago, el papá de Santiago era Jovino. Hasta ahí tenía que llegar yo y empezar a tirar las líneas para abajo, genéticas. Y ahí supe que Jovino había tenido 3 hermanas, que eran Vitalia, Leontina y Roca. ¿Ya? Y uno ilegal, o sea, uno ilegal, perdón, uno fuera del matrimonio. Que su mamá se había suicidado y dije, qué heavy, tengo una bisabuela suicidada. Como que igual, ahí son pequeños detalles que te van construyendo como un piso, ¿cachai? Como que, qué heavy, ya. ¿Y por qué? Y ahí me contaron unos parientes, ahí empecé a investigar, me junté con unas señoras que tenían como 100 años las dos, que eran hijas de Roca, que era Roca Junior, yo Roca Chica, que me encanta el nombre a todo esto. Sí, el nombre de pila. El nombre de pila, sí, Roca Aguirre. Sí. No, Roca Aguirre se llamaba ella.
Y me dice, no, tú eres Aguirre por donde no sé qué. Y le hice un ADN. Mira. Y resulta que esa señora no era de mi línea, era otra tía. Como que me volvía a confirmar que era tía, pero que ya estaba cerca. Entonces ya por descarte llegué a una línea que era la Vitalia. Y Vitalia es mi bisabuela. Es mi bisabuela que se casó con un señor que es un apellido alemán, que no voy a revelar, porque yo mantengo con prudencia la identidad de mi madre biológica. ¿Ya? Y ella es de apellido alemán. Y finalmente logré llegar a la familia alemana y logré llegar a mi madre biológica. ¿Cómo fue ese momento cuando te reuniste con ella? Fue una maratón porque fue chocar contra pared, contra pared. Cada vez que uno hace un ADN, se demoran 2 meses en tener los resultados. O sea, no es que sea una cuestión automática. Ajá. Entonces, es como en el tiempo y esperar. Y, sí, me acerqué, no, me alejé. Entonces, y finalmente logré hablar con ella por teléfono. Le conté que yo tenía una fundación, que trabajaba en una fundación, y que si podíamos reunirnos. Y ella me dijo que no sabía nada. Y finalmente me llama y me dice, ya, juntémonos. Pero no sin revelarme absolutamente nada. Y nos juntamos, ella no vive en Santiago, vino a Santiago y me confesó que ella había tenido una guagua con el doctor Gustavo Monquever el día 8 de febrero, que estoy de cumpleaños pronto. Yo tengo otra fecha de nacimiento en mi carnet. Seguro. Y que porque estaba en Chile, que ella sabía que yo me había ido en adopción a Perú. Y yo dije que no sabía por qué estaba en Chile, porque era muy guagua cuando sucedió todo esto. Y no me quiso decir quién era mi padre biológico y tampoco quiso mantener ningún contacto conmigo. Y eso ha sido y es y sigue siendo uno de mis grandes dolores. Es decir, te reuniste con ella en su momento. Viajé a Estados Unidos, a China, a Australia, me hice un ADN, varios ADN, investigué como China, como loca, y lamentablemente ya no quiso mantener ninguna relación. Es decir, ese ha sido el único encuentro que has tenido con ella y en lo sucesivo no la has vuelto a ver. Nunca más. Ya. Esa fue la única vez que la vi, eso fue el 2016, creo, 15. ¿Qué diferencia, no, 16. ¿Qué diferencia de edad tienen? Ella me tuvo como a los 19. Ya. Tiene 19 años más que yo. Disculpa, ¿y a tu padre biológico entonces tampoco? No, fue otro milagro, otra magia. Yo seguí buscando y una de sus hermanas supo de esto y ella se puso en contacto conmigo. Ella no estaba de acuerdo con lo que hizo su hermana y me dijo, yo no sé mucho, pero te quiero dar alguna de las pistas. Y me dio 2 pistas. No quiero hacer spoiler en el libro. Me dio un par de pistas y esas pistas se transformaron finalmente en el reencuentro con mi padre biológico, con el que tengo contacto. Se llama Fernando Jorquera, vive en Osorno. Tengo 3 hermanos del lado de él, la Trini, la Dani y Matías. Tengo una abuela que cumplió 97 años ayer. Wow. Tengo como 24 primos. Y aunque ha habido dolor y ha habido pena y hemos logrado así como conversar las cosas y lo que le pasó a él y cómo le pasó y qué sé yo, él pololeaba con mi mamá, estaban pololeando hace 3 años. Cabros jóvenes. Cabros jóvenes universitarios y se embarazaron y eso. Y la mamá y la familia de ella decidió sobre su paternidad y sobre la maternidad de mi madre biológica y se deshizo del cacho, como deciste tú, con el doctor Monker, que mandaba siempre guaguas a Perú. ¿Por qué me quedé acá? No sé. Constanza, lo que han logrado como fundación es impresionante, creo yo. O sea, reunir a 700 familias, a 700 niños con su familia biológica es algo me parece realmente de película. ¿Cómo puede la gente ayudar a la causa? ¿Cómo pueden aportar? ¿Cómo pueden ayudar en el fondo a la labor que ustedes realizan todos los días? Mira, nosotros siempre necesitamos voluntarios en regiones. ¿Ya? Porque toda la gente me contacta bien en Santiago. Necesitamos gente en Talca, en Chillán, en Concepción, en Cañete, en Lota, en Arauco, en Temuco, Osorno, etc. ¿Por qué? La gran mayoría de las mujeres que perdieron a sus hijos no viven en Santiago. Eran de comunidades rurales que se iban a mejorar, o sea, iban a tener a sus guaguas a los hospitales de la zona, o sea, ¿cómo les dice? A los hospitales base. Los hospitales bases de cada ciudad, donde por lo mismo, porque no eran de ahí, eran más presas fáciles. Entonces necesitamos gente, voluntarios que sean capaces de investigar y de tomar exámenes de ADN, que es un hisopado bucal, no es tan complicado,
en regiones. Y obviamente necesitamos socios. Todo se mueve con plata en este mundo. Por supuesto. Hoy día tenemos una subvención presidencial que permite que estemos pagando un par de sueldos, pero mínimo, para tener un par de personas trabajando, pero se acaban en julio. Entonces necesitamos recursos económicos, socio. En nuestra página web están los botones para hacerse socio mensual. Nosbuscamos.org, ¿verdad? Nosbuscamos.org. En Instagram estamos en NosBuscamosCL. Facebook Nos Buscamos. Tenemos YouTube también, ahí están todos los reportajes. Lo más seguro que también va a quedar el podcast ahí también para que quede guardadito. Necesitamos socios y voluntarios en regiones. Cualquier persona interesada en trabajar con ustedes y voluntariar, digamos, puede encontrarlos en todas esas redes y en el sitio web también. Y si tienen dudas, es contacto@nosbuscamos.org. Ese es nuestro mail. Y tenemos un WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 569-7885-1877. Ahí cualquier duda se contesta inmediatamente. Entonces tenemos una tasa de contactabilidad muy alta. La gente que escuche el podcast y diga, eso le pasó a mi mamá, que sean víctimas de esto, regístrense en la página web. En la página web tenemos la base de datos, donde dice, si te pasó a ti, registra tu caso, es un botón, te va a preguntar si eres adoptado o familia. No es que andes buscando un adoptado. Si tú eres una mamá, tú eres familia. Si tú eres adoptado, adoptado. Correcto. Y ahí es un formulario que se inscribe el caso y nos tienen que mandar un WhatsApp. Constanza, te quiero dar las gracias por haber estado acá. Yo de verdad quiero decirte que te felicito y que pienso que lo que están haciendo viene desde algo muy, muy real, muy auténtico, que es la necesidad de saber de dónde venimos, incluso con lo doloroso que puede ser, digamos. Conocer la verdad es un derecho que todos tenemos. Es un derecho. No es un capricho. No es, porque a los adoptados además los critican. Oye, pero ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Yo no estoy de acuerdo con esta frase. Más padre es el que cuida o el que cría que el que pare. No. Genéticamente, tu madre y tu padre son los que te hicieron. La sangre tira. Sí. La sangre tira, los genes tiran. Sí. Además, puedes tener otros 2 papás. No hay ni un problema. O 3, no sé, me da lo mismo. Pero no se puede anular el derecho a saber de dónde vienes. La gran mayoría de los chicos que están, de los apropiados que están en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en Europa, son de origen mapuche. Son mapuches, a primera vista. O sea, es una cosa obvia. Sufrieron bullying. Sufrieron ser el distinto, el moreno, el bajo, el distinto de los suecos. Imagínate, mapuches en Suecia. Sí. O sea, estoy siendo súper honesta, no lo pasaron bien. Mucha gente va a decir, ay, pero están mejor afuera porque afuera hay más plata, porque tienen mejor educación, mejores recursos. Es posible que hayan recibido mejor educación, pero no necesariamente, eso no significa que haya, con eso no tapáis el amor de tu mamá. Exacto. Entonces esto es el derecho a la identidad, que es uno de los derechos de los niños, y es el derecho reproductivo de esas madres de saber qué pasó con sus hijos, dónde están y cómo están. Gracias, Constanza, de verdad. Yo les quiero desear todo el éxito en toda su labor diaria, y espero que esta tribuna también pueda servir de algo, no solamente a ustedes, sino que a la gente que nos ve, de animarse a contactarlos si es que piensa que está en una situación como esta. Que no tengan miedo, porque hay muchas mamás que saben que los niños se fueron a adopción, porque entre comillas ellos los entregaron, coercionadas y obligadas por estas asistentes sociales, y tienen mucho miedo y que no quieren que nadie sepa, porque no le contaron al marido, no le contaron a los otros hijos, pero esto es algo que ya se lanzó, esto va a pasar. O sea, esto va a suceder, entonces que no tengan miedo, que se acerquen, nosotros vamos a ayudarlas a contar, las vamos a contener, vamos a ayudar a contarle a los demás hijos y vamos a tratar de encontrar a sus hijos. Gracias, Constanza, por aceptar mi invitación y por abrir tu corazón también con tu historia personal. Te agradezco por haber venido. Muchas gracias, te pasaste.